¿Te imaginas tener que casarte porque tus padres te están obligando? Dale like a este video y dime cuál es el cantante más famoso de tu país. Hoy resumimos. La historia comienza con Mook corriendo como loca para no perderse el partido de fútbol donde jugaba Lan, el chico que le gustaba. Apenas llegó, creyó por un momento que Lan le sonreía, pero pronto se dio cuenta de que esa sonrisa iba dirigida a otra chica. En ese instante ve su anillo y tiene un flashback donde se muestra cómo ella y Lan se comprometieron debido a una superstición familiar. Según ellos, la fecha de nacimiento de Mook traería suerte a Lan, así que para ellos eran la pareja perfecta. El problema es que Lan nunca estuvo de acuerdo y no quería saber nada del compromiso. De vuelta al presente, Mook agarró el micrófono para llamar la atención de Lan y le gritó que lo amaba. Eso lo distrajo en el último minuto del partido e hizo que fallara un disparo. Furioso le gritó que no la amaba y que jamás se casaría con ella ni aunque fuera la última mujer en el mundo. Años después, Lan y su amigo Ruth estaban en un evento en Corea donde ven a una mujer muy hermosa en el escenario, que resultó ser Mook, ahora convertida en una DJ famosa, pero Lan no la reconoció. Emocionado, Lan decidió buscarla después de su presentación. Trató de coquetearle, pero cuando quiso besarla, Mook empezó a gritar que era un acosador. Ruth intentó calmar las cosas, pero Ok, el manager y amigo de Mook, no lo permitió y llamó a seguridad. Lan y Ruth tuvieron que salir corriendo y en medio del caos, Lan sugirió que se separaran para despistar a quienes los perseguían. Mientras cada uno iba por su lado, apareció un hombre desconocido que intentó atacar a Lan. Aunque trató de huir, el atacante le disparó en el brazo, dejándolo herido y sin fuerzas para escapar. Mook, que había visto todo desde lejos, apareció para ayudarlo. Lo lleva a un lugar seguro, le da una gorra para cubrirse y finge besarlo para despistar al asesino, quien finalmente se marcha sin encontrarlos. En ese momento, un flashback muestra a Mook prometiéndose a sí misma que siempre ayudaría a Lan sin importar las circunstancias. De vuelta al presente, Mook revisa la herida de Lan. Le dice que no es tan grave y que sanará con tratamiento. Sin embargo, Lan insinúa que Mook pudo haber enviado al hombre que lo hirió porque supuestamente él le gustaba. Molesta por haberla acusado después que lo salvó, le da una patada en sus partes privadas y se marcha. Poco después llega Ruth, quien lleva a Lan al hospital mientras Mook observa de lejos. Más tarde, Mook recibió una llamada de su papá, quien le pidió que dejara su trabajo de DJ y regresara a casa para que lo ayudara con el negocio familiar. Aunque le preocupaba a su familia, Mook le explicó que quería quedarse unos meses más ya que quería mejorar para cumplir su sueño de ser DJ. Por otro lado, Lan habla con Ruth sobre el atacante. Lan insiste en que fue la DJ, pero Ruth le dice que eso no tiene sentido, ya que si así fuera simplemente lo golpearían e insinúa que quizás tiene un enemigo invisible. Al día siguiente, mientras Mook salía de compras con Ok, recibió otra llamada informándole que su padre había sido ingresado en el hospital. Inmediatamente regresó a Tailandia y apenas llegó, el médico les explicó que la situación era delicada y no sabían si despertaría. Para complicar aún más las cosas, una notificación llegó a su casa informando que su padre había solicitado un préstamo elevado. Ahora la familia debía pagar la deuda o perderían el inmueble. Por otro lado, Lan volvió a la casa de sus padres en Bangkok, pero no fue bien recibido por su padre, quien estaba molesto porque lo consideraba un irresponsable y quería que sentara cabeza para que se hiciera cargo de la empresa familiar. Su madre trató de defenderlo, pero la situación empeoró cuando llegó su hermana Lak, acompañada de su esposo Danai. La relación entre Lan y Lak siempre ha sido tensa porque aunque Lak ha dedicado toda su vida a la empresa, su padre insiste en que Lan, por ser su hijo varón, debía tomar el mando. Para evitar seguir discutiendo, Lan se retiró a su habitación, pero mientras subía las escaleras se desmayó. En el hospital, los padres de Lan hablaron con Ruth, quien les contó lo sucedido. Al enterarse que le dispararon, culparon a Ruth por no haberlo protegido. Esto llevó a un flashback de la juventud de Lan, cuando solía enfermarse con frecuencia y a menudo era ingresado al hospital. Recordaron que en el pasado habían organizado una boda falsa entre Lan y Mook para combinar sus elementos y ayudarlo a sanar. Al pensar en esto, el padre de Lan se le ocurrió intentar repetir esa misma fórmula. Como Mook ya no estaba, decidieron usar una foto que la madre de Lan había guardado, donde él aparecía junto a Mook. Colocaron la foto en su cama y comenzaron a orar con la esperanza de que Lan mejorara. Por otro lado, Paige, la hermana de Mook, asiste a una presentación del lanzamiento de un videojuego donde está Ruth. Él usa su superpoder para salvarla de una puerta giratoria y ella lo reconoce como un desarrollador de videojuegos al que admira. Ruth la regaña por ser imprudente y Paige arma un escándalo llorando.
Para animarla, Ruth firma una figura de edición limitada, lo que hace que Paige deje de llorar y le confiese que lo admira. Al final, ella se va contenta con la figura y el autógrafo. En el hospital, el atacante entra en la habitación de Lan con la intención de inyectarle algo, pero Lan despierta justo a tiempo y lo detiene. Más tarde, cuando vuelve en sí, solo ve a sus padres y piensa que tal vez fue un sueño. En realidad, sí ocurrió. Lan forcejeó con el atacante, pero terminó inconsciente tras un golpe. Antes de que el atacante pudiera hacerle daño, los padres de Lan llegaron y el atacante no tuvo más opción que huir. Los padres de Lan, al verlo despierto, le dicen que pusieron la foto de Mook para que mejore, pero Lan les dice que su fiebre mejoró gracias a los médicos. Entonces, el padre de Lan le pregunta por la persona que le disparó, pero él le dice que lo confundieron con alguien más. Sin embargo, su papá cree que se peleó con alguien y terminó lastimado. Al mismo tiempo, Lan habla sospechosamente con alguien y le dice que no puede fallar nuevamente. En ese momento llega Danai. Al verla enojada, le dice que no puede seguir peleando por la herencia de su padre, pero Lan cree que ellos han trabajado mucho por la compañía y son los que merecen dirigirla. Más tarde vemos a Lan recordando lo sucedido con Mook y decide llamar a Ruth para pedirle una manera de ponerse en contacto con ella. Lan quiere hablar sobre el tirador y el ataque que sufrió en el hospital, ya que está convencido de que Mook es la principal sospechosa detrás de todo esto. Unos días después vemos a Lan y Ruth salir a ver a Mook. Ambos suben una foto a Instagram para que los padres de Lan la vean y se den cuenta de que él no quiere heredar la empresa, pero ellos no entienden y terminan pensando que tiene problemas, así que deciden consultar a un experto en horóscopos. Mientras tanto, Mook hace su espectáculo como siempre cuando le avisan que alguien quiere hablar con ella y al ir a verlo resulta ser Lan. Al principio se niega, pero termina aceptando después de que Lan insiste y le ofrece dinero. Lan planea emborracharla para sacarle la verdad, pero Mook es resistente al alcohol, termina todas sus bebidas, toma el dinero y se marcha. Lan, frustrado porque aún no han hablado, la sigue. Durante la conversación, Mook le repite que lo ocurrido ese día fue solo una coincidencia y le pide que deje de molestarla. De repente, el asesino apunta a Lan, pero Mook se da cuenta y lo empuja, salvándole la vida. En ese momento, los padres de Lan están con el anciano, quien les advierte que su hijo está en grave peligro, pero podría salvarse si está cerca de una mujer nacida el día 15 de la cuarta luna creciente. De regreso con Lan, él piensa que Mook simplemente quería abrazarlo, pero cuando ve que está herida, la limpia. Esto hace que Mook recuerde un episodio similar del pasado. Mientras tanto, Ruth intenta encontrar al tirador, pero este logra escapar. En casa, Mook sonríe recordando lo que pasó, aunque no quiere admitir que todavía siente algo por Lan. Y hablando del rey de Roma, los padres de Lan llegan a su casa. Están allí para ofrecerles ayuda y asegurarse de que puedan conservar su hogar. Cuando Mook sale de la habitación, los papás de Lan quedan boquiabiertos. La ven tan cambiada y hermosa que apenas la reconocen. Enseguida Mook rechaza su oferta de ayuda, pero la cosa no termina allí. Porque los papás de Lan, con todo lo que les dijo el anciano del horóscopo, están convencidos de que él debería casarse con Mook. El papá de Lan incluso dice que ya habló con su hijo y que estaba de acuerdo, pero la verdad es que Lan estaba completamente en contra. Mook, por su parte, también rechaza la idea del matrimonio. Les dice que tanto ella como su mamá quieren salir adelante por su cuenta. El papá de Lan acepta su decisión, pero no pierde oportunidad y le dice que si cambia de opinión, solo tiene que avisarle. Mientras tanto, Lan ni siquiera sabe que Mook es la DJ y como la recuerda tan insoportable, piensa que sigue siendo igual. Por otro lado, en casa de Mook las cosas van bien, al menos al principio. Mook hace transmisiones en vivo vendiendo su ropa, su mamá prepara dulces para vender y Mook no deja de trabajar como DJ. Pero como siempre, cuando no es una cosa, es otra. Su mamá termina desmayándose de tanto trabajar y la tienen que llevar al hospital. Más tarde, su mamá finalmente logra despertar, pero Mook no podía quitarse de la cabeza que el exceso de trabajo la había llevado hasta ese punto. Y como suele pasar cuando las cosas ya van mal, siempre aparece algo más. Al rato, Mook se da cuenta de que su tarjeta de crédito no tenía suficiente saldo para cubrir las cuentas del hospital, así que terminó pagando en efectivo. Para rematar, recibió una llamada de su abogado para reunirse con ella. Durante la conversación le explicó que el banco había aceptado que pagara en cuotas, aunque aún seguía teniendo una enorme deuda. Más tarde, Mook tuvo otra presentación como DJ y claro, Lan no se la iba a perder. Apenas terminó el show, la siguió. En ese momento, Mook intentó deshacerse de él golpeándolo, pero estaba claro que Lan iba un paso adelante. Todo se complicó más cuando él empezó a sacar a relucir lo que sabía sobre ella. Las sospechas, las acusaciones y por supuesto que ya sabía que ella era la patito feo con la que lo casaron.
Según él, Mook había planeado todo para llamar su atención, hacerse la heroína, la difícil y manipular a sus padres para terminar con una boda que le ayudaría a saldar sus deudas. La situación escaló y ambos terminaron lanzándose indirectas sobre lo mucho que se odiaban. Para vengarse, Mook le dice que hará que se enamore de ella y que más le vale prepararse para casarse. En casa, mientras piensa en lo que pasó, encuentra el anillo de la boda falsa que tuvo con Lan. Ese anillo le trae recuerdos de aquel momento en el que pensó que Lan le cantaría una canción, pero la canción era para Nooch, la chica a la que terminó declarándole su amor. En ese entonces, Nooch le preguntó a Lan si tenía algo que ver con Mook, porque todos recordaban cómo ella se le declaró en pleno partido de fútbol. Lan le dijo que Mook lo amaba, pero él no la amaba a ella. Al principio, Nooch parecía decir cosas que favorecían a Mook, pero luego terminó diciendo comentarios bastante desagradables sobre su físico. Mook escuchó toda la conversación y se enojó, arrojándole una bebida encima y causando un escándalo. Lan interviene para que Mook se vaya, pero Nooch le dice que si todavía se lleva bien con Mook, entonces no debería molestarse en volver a verla. Luego Nooch se fue y aunque Lan intentó seguirla, Mook se interpuso. Fue entonces cuando él le dijo que la había hecho ir allí para que entendiera que nunca la amaría. Después de este evento, ambos tomaron distancia y Mook terminó guardando ese anillo por todo este tiempo. Ahora Mook quiere venganza, su intención es lastimar a Lan como él lo hizo con ella. A la mañana siguiente, Lan tiene un sueño algo subido de tono con Mook y no puede resistirse, pero antes de que vaya más lejos se despierta. Momentos después su madre entra a la habitación para decirle que tiene una invitada esperándolo. Cuando Lan pregunta quién es la invitada, se lleva una sorpresa nada agradable al ver que es Mook. Ella por su parte había ido porque su mamá le pidió que llevara unas cosas, pero no iba a desaprovechar la oportunidad. Primero, acepta la ayuda de los padres de Lan y como quien no quiere la cosa, resulta que también está dispuesta a casarse con él. Lan no lo puede creer y se marcha furioso mientras sus padres celebran como si se hubieran ganado la lotería, convencidos de que esto es lo mejor para su hijo. Más tarde, Lan y Ruth vuelven al lugar donde Mook trabaja como DJ. A Lan no se le quita la idea de la cabeza de que Mook es una interesada que solo busca dinero. Mientras están ahí, de repente aparece por arte de magia Nooch, el primer amor de Lan, y esto lo lleva directo a un recuerdo que preferiría olvidar. En ese flashback, Lan se ve a sí mismo a punto de declararse a Nooch, pero justo antes de hacerlo, escucha cómo ella le dice a una amiga que Lan no es más que un pasatiempo, alguien con quien entretenerse, pero nada más. Como si eso no fuera suficiente, Nooch incluso le dijo directamente que todo había sido una mentira. El golpe fue devastador para Lan, quien se alejó sintiéndose completamente destrozado. De vuelta al presente, Nooch intenta disculparse por sus errores del pasado y le dice a Lan que necesita hablar con él. Lan, queriendo molestar a Mook, le pide a Nooch que vayan afuera. Mook termina su show y decide seguirlos. Afuera lo separa y le dice que es la novia de Lan. Esto enfurece al guapo prota, que le dice que está cruzando la línea y la llama por su nombre. En ese momento Nooch la reconoce y le dice que siempre ha sido una entrometida. Esto trae a Mook recuerdos de un incidente en el pasado cuando Nooch y sus amigas la intimidaron. Pero esta vez Mook no se queda callada y se enfrenta a ella diciéndole que Lan es suyo. Nooch le pregunta a Lan si eso es cierto y él sin más remedio dice que sí. Molesto, le dice a Nooch que necesita hablar con su futura esposa. Acto seguido, Lan obliga a Mook a subirse al auto con él para hablar. En el auto la discusión continúa. Lan le dice palabras hirientes insinuando que lo que hace es vender su cuerpo por dinero, lo que era asqueroso. Mientras esto pasa, Mook ve a un motociclista acercándose y apuntándolos con un arma. Intenta advertirle a Lan, pero él no le cree. En ese momento, Mook toma el control del auto y lo desvía para evitar el disparo, lo que provoca un accidente. El motociclista intenta acercarse para terminar el trabajo, pero al ver llegar una ambulancia no tuvo de otra que huir. Odd se enteró del accidente casi de inmediato y avisó a Ruth que estaba con Nooch. También contactó a la familia de Mook, que no perdió tiempo y fue directo al hospital. Más tarde todos respiraron aliviados al saber que Lan y Mook solo tenían heridas menores. Pero la paz no duró mucho porque cuando Mook le preguntó a Lan si estaba bien, él en vez de agradecer le echó la culpa de todo lo malo que le había pasado hasta ahora. Horas después, ambos son dados de alta y como era de esperarse, la familia de Lan hace caso omiso a sus protestas y exigen que el matrimonio con Mook se lleve a cabo lo antes posible. Lan, desesperado por salir de la situación, les dice que está enamorado de otra persona. Ante la insistencia de su madre por saber de quién se trataba, termina diciendo que es Ruth la persona que ama. Lan discretamente le pide a Ruth que finja ser su pareja y como los compas siempre se ayudan, Ruth decide seguirle la corriente, aunque no está muy convencido de la idea.
Nooch, que no podía quedarse fuera del drama, se acerca de inmediato y le pregunta si el haber terminado con ella lo llevó a enamorarse de los hombres. Lan le aclara que su relación con Ruth no tiene absolutamente nada que ver con ella. Por supuesto, los padres de Lan no creen la mentira tan fácilmente y menos de un mujeriego como él. En un intento desesperado por convencerlos, Lan dice que les va a demostrar que su relación es real. Se gira hacia Ruth e intenta besarlo. Ruth trata de alejarse, pero justo cuando sus labios están a punto de tocarse, Mook interviene y les dice que si en verdad están enamorados, ella no tendría problemas en divorciarse después del matrimonio y desaparecer para siempre. Luego, Mook toma la mano de Ruth y le pregunta si estaría dispuesto a ayudar a Lan casándose con ella. Ruth, que ya siente algo por Mook, está a punto de decir que sí, pero Lan le quita la mano y le pide que se aleje. Ruth, por su lado, no quiere que Mook termine casándose con Lan, así que decide ponerse del lado de su amigo diciendo que no dejará que ese matrimonio suceda y que a partir de ahora él será quien cuide de Lan. Al día siguiente, los padres de Lan le piden a Mook que empiece a trabajar en la empresa familiar y que convenza a Lan para que también se una. Su plan es que ambos dirijan el negocio en el futuro. Más tarde presentan a Mook oficialmente ante los empleados. Lack no está nada contenta, trata de convencer a su padre de que no es buena idea que Mook trabaje ahí porque todavía no es la esposa oficial de Lan, pero su padre no le presta atención y le recuerda que esa es su empresa y él toma las decisiones. Poco después, Mook decide que es hora de actuar para que Lan acepte trabajar. Lo llama y le dice que desde ese momento ella estará trabajando en la empresa. Para presionarlo un poco, le dice que planea quedarse con todos los bienes de su familia. Lan, furioso al escucharla, va directo a la oficina. Al llegar la ve conversando con Danai y lleno de celos la toma del brazo y le reclama que no puede dejarla sola ni un momento porque enseguida se lanza a los brazos de cualquier hombre. Mientras discuten, Danai los observa desde lejos pero no interviene. La pelea se intensifica y Lan intenta besar a Mook a la fuerza. Justo en ese momento llega el padre de Lan y lo regaña por la forma en que estaba tratando a Mook. Por otro lado, los padres de Lan estaban muy felices de verlo en la empresa por primera vez. Una vez más, llamaron a Mook afortunada, mientras que el padre de Lan anunciaba que había decidido arreglar el matrimonio entre ellos. Pero Lan se negó rotundamente a casarse. Ante esto, su padre le advirtió que si no aceptaba, transferiría todas sus propiedades a nombre de Mook. Al escuchar esto, Lan no tuvo otra opción y terminó aceptando, aunque les dejó claro que solo permanecería en el matrimonio por un año. Su padre, para que no se divorciara antes de tiempo, puso la condición de que si se separaban, él le daría control total de la empresa Lack, además de una compensación generosa a Mook, mientras que a él lo desheredaría. Siguiendo la idea de sus padres, Lan llevó a Mook a probarse un vestido de novia. Cuando Mook se lo puso, le preguntó cómo se veía, pero Lan finge que no le importa y no responde. Al acercarse para insistir, Lan quedó mudo al verla tan hermosa y terminó tosiendo de los nervios. Luego fue el turno de Lan, pero no lograba ponerse la corbata. Mook, cansada de verlo luchar, se la puso a la fuerza. Justo cuando parecía que se iban a besar, Ruth apareció diciendo que Lan era suyo. Más tarde, Lack fue a buscar a Mook con un cheque en la mano pidiéndole que no se casara con su hermano, pero Mook rompió el cheque en su cara y se fue. Al día siguiente, justo antes de la boda, Lan recibió una llamada de Nooch diciendo que estaba muy enferma y necesitaba verlo. Mientras tanto, Mook pensaba que Lan no aparecería, pero para su sorpresa llegó acompañado de Ruth y comenzaron los rituales. Durante la ceremonia, Lan le susurró a Mook que haría su vida un infierno, pero Mook no se dejó intimidar y le dijo que si ella sufría, él también lo haría. Esa noche los padres dejaron a Lan y a Mook en la habitación nupcial y se marcharon. Sin embargo, ambos comenzaron a discutir sobre quién dormiría en la cama. En un momento, Lan insinúa que si tanto quiere dormir con él, deberían consumar el matrimonio. La empujó hacia la cama mientras Mook le pedía que la soltara. Al ver que la quería llevar hasta su límite, Mook empleó otra estrategia. Tomó el control y le dijo que si quería un infierno, ella podría llevarlo al cielo. Ante esta movida, es Lan quien termina intimidado y huye de sus brazos. Más tarde decidieron dormir juntos, pero durante la noche Mook dormida comenzó a tocarlo más de la cuenta. Lan, luchando contra sus propios pensamientos, la envolvió en las mantas y la tiró al suelo. Por otro lado, Boone le contó a Ruth que había llevado la medicina a Nooch, pero ella parecía estar perfectamente bien. Además, una señora de limpieza le comentó que un hombre la visitaba de vez en cuando, aunque nunca había visto su rostro. A la mañana siguiente, Mook despertó en el suelo y al darse cuenta de lo que Lan había hecho, decidió jugarle una broma. Le dibujó en la cara un gato con maquillaje a prueba de agua. Cuando Lan se despertó y fue al baño, intentó lavarse la cara, pero el maquillaje no se quitaba.
Durante el desayuno, los padres de Lan insistieron en que debía ir a trabajar con Mook, pero él como siempre se negó y se marchó. Mook lo siguió y para obligarlo a ir, le quitó la billetera y el teléfono, diciéndole que no se los devolvería hasta que aceptara. Sin otra opción, Lan tuvo que ir con ella. Cuando llegaron a la empresa se encontraron con Nooch, quien les dijo que empezaría a trabajar allí también. Más tarde fue a la oficina de Lan y empezó a coquetear con él, pero justo cuando parecía que Lan le seguía el juego, la secretaria los interrumpió. Nooch se despidió y se fue al baño, donde se encontró con Mook. Allí se burló de ella, diciendo que atrapó a Lan usando la vieja excusa de la profecía, pero Mook no se dejó intimidar y le respondió que aunque ellos tuvieron algo en el pasado, ella era su futuro. La discusión subió de tono hasta que Mook, cansada de los comentarios maliciosos de Nooch, le lanzó agua de florero. Por otro lado, nos enteramos que Lak fue quien estaba detrás de la aparición de Nooch, ya que ella sabía que era el primer amor de Lan, por lo que traerla de vuelta en su vida podría hacer que él se divorciara de Mook. Al final del día, Lan fue a buscar su billetera y teléfono, pero al ver que Mook estaba recibiendo ayuda de Win, un empleado cercano a Lak, no pudo evitar sentirse celoso. Cuando recuperó sus cosas, le pidió a Mook que regresaran juntos a casa, pero ella lo ignoró por completo. Molesto, Lan decidió seguir a Mook hasta una presentación. Al salir, Mook lo descubrió y le preguntó qué hacía allí. Pero antes de que pudiera responder, recibió una llamada del hospital informándole que la salud de su madre había empeorado. Sin pensarlo, salió corriendo al hospital y poco después llegaron Ruth y Petch. Apenas vio a Petch, Mook le reclamó por haber dejado sola a su madre. Aunque Petch intentó explicar que estaba trabajando medio tiempo en la empresa de Ruth, Mook no quiso escucharla y la discusión se intensificó hasta que Petch dijo algo hiriente y Mook terminó abofeteándola. No mucho después, Petch estuvo a punto de sufrir un accidente, pero Ruth logró salvarla. Aprovechando el momento, Ruth le dijo que aunque Mook podría ser dura, siempre actuaba pensando en el bienestar de los demás. Petch fue a hablar con Mook y arrepentida por la cachetada, Mook le pidió disculpas. Ambas hermanas lograron reconciliarse después de esto. Al otro día, su madre finalmente mejoró y Mook regresó a casa con su familia. Mientras tanto, Lan fue a casa de Ruth para investigar el incidente del otro día. Revisaron juntos las grabaciones y descubrieron que el atacante parecía ser zurdo. Sin embargo, necesitaba más pruebas y Mook era la única que había visto al atacante de cerca. Esa misma noche, mientras Mook dormía, tuvo un sueño en el que veía a Lan en peligro. Al despertar, lo llamó por videollamada y descubrió que Lan se había mudado a la casa de Ruth para alejarse de ella. Al día siguiente, Mook le pidió a Ruth quedarse en su casa y el incapaz de negarse por sus sentimientos hacia ella aceptó. Lan, al verlos hablando, se sintió incómodo y los interrumpió pidiéndole a Mook que se marchara. Al otro día, Nooch y Lan fueron a un restaurante a almorzar. Para hacer las cosas más incómodas, Mook apareció acompañada de Win y aunque Lan trató de ocultarlo, estaba claramente celoso. Durante la comida, Nooch coqueteó descaradamente con Lan. Por su parte, Mook, para marcar su territorio, fingió tropezar y cayó sobre Lan, diciendo que se sentía mareada. Lan, preocupado, intentó llevarla al hospital cargándola en brazos, pero Mook comenzó a reír, revelando que todo era una broma. Molesto, Lan la dejó caer y le dijo que debía imaginar que usaría sus artimañas como siempre. Esto llevó a una discusión llena de celos entre los dos, que terminó con un comentario hiriente de Lan y una casi cachetada de Mook. Más tarde, Lan regresó a la casa de Ruth, pero justo en ese momento Mook llegó con sus pertenencias. Confundido, Lan llamó a Ruth para preguntarle por qué le había dado permiso a Mook de quedarse allí. Ruth le recordó que esa era su casa y que podía hacer lo que quisiera. Mook le pidió a Lan que guardara su maleta en una habitación, pero él furioso la sacó de la casa. Esto enfureció a Mook, quien lo mordió en el cuello y le advirtió que no sería tan fácil deshacerse de ella. Luego, Lan intentó lavar la marca de la mordida. De repente, Nooch lo llamó y le preguntó si aún la amaba. Antes de que pudiera contestar, Mook comenzó a tocar su puerta. Ante sus llamadas constantes, le dijo a Nooch que la llamaba otro día y le abrió a Mook. Ella le recordó que ahora eran pareja y que debían compartir la habitación. Esto desató otra pelea entre ellos por la cama que terminó con Lan arrojándola al suelo nuevamente y diciendo que se iría a dormir con Ruth. Más tarde, Nooch le envió a Lan una foto del lugar donde él se le había declarado, acompañada de un mensaje diciendo que ahora era ella quien se le declaraba. Justo en ese momento, Mook apareció, le arrebató el teléfono a Lan y habló con Nooch exigiéndole que se alejara de su esposo. Lan, furioso, intentó recuperar el teléfono, pero en el forcejeo, Mook cayó a la piscina.
Al verla caer, Lan temió que pudiera ahogarse y saltó para salvarla. Sin embargo, Mook estaba perfectamente bien y le dijo que ahora sabía que él se preocupaba por ella. La molesto le respondió que la odiaba y que nunca la desearía. Luego de irse, Ruth se acercó, ayudó a Mook a salir de la piscina y le ofreció una toalla. Esa noche todos planearon dormir en la habitación de Ruth por cuestiones de trabajo y Mook apareció diciendo que también dormiría allí. Lan intentó rechazarla, pero ella insistió diciendo que no habría ningún problema en dormir con dos chicos porque ambos eran pareja. Pung, queriendo probar que si estaban juntos, empujó a Ruth sobre Lan, provocando que accidentalmente se besaran. Lan y Ruth, avergonzados, le pidieron a Mook que se fuera, pero ella se negó. Finalmente los tres terminan durmiendo en la misma cama, sin embargo ni Lan ni Ruth logran dormir debido a los ronquidos de Mook. Al final, Lan y Ruth deciden dormir juntos en el sofá mientras Mook ocupa la cama. Al día siguiente, ambos van a la oficina, donde Nooch inventa que su auto se ha averiado y usa esto como excusa para pedirle a Lan que la lleve a su casa. Una vez allí, Nooch derrama algo en su vestido y se va a cambiar. Mientras tanto, Lan, recordando lo que Ruth le había dicho sobre lo extraño de la reaparición de Nooch, comienza a buscar algo en su apartamento. Sin embargo, Nooch regresa rápidamente e intenta seducirlo. Justo en ese momento, Mook aparece, le da una cachetada a Nooch y se lleva a Lan de allí. Esa noche, Mook aparece usando un camisón sexy y se dirige a la habitación de Ruth. Lan, celoso, intenta detenerla para que se cambie, lo que provoca un forcejeo entre ambos que termina en un beso accidental. Mook, avergonzada, se marcha a la habitación de Ruth. Al entrar, Ruth abre los ojos como dos platos. Aunque le gustaría que siguiera vestida así, le ofrece una camisa para que se la ponga. Esto enfurece a Lan, quien no entiende por qué Mook escucha a Ruth pero no a él. Más tarde, Lan entra a la habitación y encuentra a Mook y a Ruth jugando. Celoso, Lan se sienta entre ellos e intenta participar en el juego, pero pierde repetidamente. Horas después, Mook, quien había bebido demasiado, comienza a bailar y finalmente todos terminan durmiendo en la misma habitación. A la mañana siguiente, Lan y Ruth despertaron juntos en la cama sin ropa. Ambos se miraron confundidos tratando de entender qué había pasado durante la noche. Luego, Mook entró acompañada de Pech y Pung y todos quedaron boquiabiertos al verlos en esa situación. Durante el desayuno, Mook los observa con una sonrisa malévola mientras ellos intentan recordar lo sucedido. Fue entonces cuando Mook tuvo un flashback y recordó cómo más temprano les había quitado la ropa para que pareciera que algo más había ocurrido. Por otro lado, los padres de Lan decidieron enviar a la pareja a Corea para su luna de miel con la esperanza de que esto ayudara a fortalecer su relación. Al llegar a Corea, ambos se tomaron fotos juntos y se las enviaron a sus padres, quienes se alegraron al ver que las cosas parecían mejorar entre ellos. Lo que no sabían era que estaban siendo seguidos por el desconocido que atacó a Lan. Mientras tanto, Ruth también viajó a Corea, ya que Lan tenía un plan en mente. Además, Pung y Pech los acompañan por motivos de trabajo. Más tarde, Ruth y Lan fueron al hotel donde se hospedaban. Como parte de su plan, comenzaron a actuar como una pareja frente a los demás. En ese momento, Mook recibió una llamada del hospital avisándole que la salud de su padre había empeorado. Sin perder tiempo, regresaron a Tailandia. En el hospital les informaron que el padre de Mook había fallecido. La noticia dejó a todos devastados y Mook cayó en una profunda tristeza tras la pérdida. De vuelta a casa, Lan empezó a extrañar a Mook y decidió llamar a sus padres. Su madre le aconsejó que estuviera a su lado en un momento tan duro. Siguiendo el consejo, Lan fue a la casa de Mook y preguntó por ella. Una vez adentro, comenzó a cuidarla, incluso alimentándola. A la mañana siguiente, asistieron al funeral del padre de Mook y Nooch no respetó ni siquiera ese momento de dolor y apareció en el funeral. Fingió tropezar para que Lan la cuidara y la llevara en brazos, pero Mook estaba hundida en su propia tristeza y ni siquiera reaccionó ante esta nueva humillación. Más tarde, Lan fue a la casa de Ruth para hablar de un problema en la empresa. Le comentó que había encontrado registros sospechosos que anteriormente le había enviado a su hermana, pero ella no había tomado ninguna acción. Ambos decidieron analizar los datos para dar con el responsable de la estafa. Al día siguiente, Mook llegó a la casa de Ruth con Ok y Pech para almorzar, pero Lan no quiso bajar a recibirlos. Molesta, Mook subió a buscarlo en su habitación, pero Lan se negó a acompañarla y eso solo provoca otra pelea entre ellos. Mientras discutían, Ruth y Pung llegaron con la noticia de que Lan había sido anunciado como el nuevo vicepresidente. Lan se molestó porque nunca quiso ese puesto, mientras Mook intentó aconsejarlo recordándole que ella no pudo ayudar a su padre cuando tuvo la oportunidad, pero Lan no quiso escucharla. Esto terminó en una pelea entre ellos donde Lan, enfadado, dijo que estaba harto que le dijeran qué hacer y que prefería estar con Nooch. Fue entonces cuando Ruth admitió que él y Lan habían fingido ser pareja y que quería comenzar a perseguir a Mook.
Petch intentó hacerlo entrar en razón diciéndole que Mook y Lan eran esposos legales y tanto Nutch como él podrían ser demandados por adulterio si seguían interfiriendo. Sin embargo, a Ruth no le interesaba esto y estaba determinado a conquistar a Mook. Molesta, Petch empujó a Ruth a la piscina y se alejó, sintiéndose confundida porque había comenzado a gustarle, pero al enterarse de que Ruth tenía sentimientos por su hermana, no pudo evitar sentirse celosa. Por otro lado, Danai llegó a casa de Nutch y se reveló que eran amantes desde hace muchos años. Más tarde, Lan fue a casa de Nutch para buscarla y le preguntó dónde estaba. Ella mintió diciendo que había salido a trabajar, pero Lan notó su auto estacionado y supo que ella estaba ocultando algo. Más adelante vio el auto de Danai, lo que lo hizo sospechar aún más. Más tarde, Gwyn llamó a Lan para avisarle que su hermana estaba borracha y necesitaba que la llevaran a casa. Lan fue a buscarla y se quedó cuidándola hasta que recuperó el sentido. Sin embargo, Lack le dijo que por su culpa lo había perdido todo y que prefería que volviera a vivir en el extranjero. Dolido, Lan llamó a Danai para que cuidara a su hermana y se fue. Pero cuando estaba a punto de subirse a su auto, alguien lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente. Poco después, Mook y Ruth llegaron al lugar y lo llevaron a casa. Como Lan no le contestaba el teléfono, Mook pensó que algo estaba mal. Gracias a una aplicación instalada en el teléfono de Lan, pudo rastrear su ubicación y junto a Ruth fue a buscarlo justo a tiempo. Más tarde, un médico revisó a Lan y les avisó que probablemente tendría fiebre durante la noche. Mook decidió quedarse cuidándolo, pero mientras deliraba, Lan mencionó el nombre de Nutch. Esto hizo que Mook se enojara y sin decir una palabra salió de la habitación. En la mañana Ruth fue tras ella y aprovechó para decirle lo que sentía. Sin embargo, Mook no le respondió porque lo veía como un amigo. Mientras tanto, Lan los vio juntos y no pudo evitar ponerse celoso, aunque ni él entendía bien lo que sentía. Horas después, Mook volvió con Lan para darle una medicina. Él insistió en que no la necesitaba y que estaba bien. Sin embargo, al intentar salir, casi se desmaya, siendo atrapado por Nutch, quien había sido llamada por Ruth para cuidar de él. Al ver a Nutch, Mook se molestó aún más, pero pensó que había cosas más importantes que resolver. Decidió dejarlos solos, pero llamó a Ok para que los vigilara. Inmediatamente fue a la oficina del padre de Lan y le contó sobre todos los atentados que había sufrido. Alarmado, el suegro prometió que investigaría lo sucedido de inmediato. Poco después, Danai le mostró a Mook un video donde se veía a Gwyn saliendo del apartamento de Lack, convirtiéndolo en el principal sospechoso del atentado que sufrió Lan. Mientras tanto, Lan había invitado a Nutch a trabajar con él y Ruth en el proyecto en el que estaban ocupados. Ruth los dejó solos por un momento y Petch los vio juntos. Pensando en ayudar a su hermana, llamó a Mook con la excusa de que no se sentía bien para que fuera a la oficina a buscarla. Mientras eso ocurría, Nutch estaba coqueteando con Lan y le decía que si quería deshacerse de Mook, ella podría ayudarlo. En ese momento, Mook llegó y vio como Nutch besaba a Lan. Después de presenciar eso, Mook se alejó y comenzó a pensar seriamente en divorciarse. Al día siguiente, Lan salió en las noticias anunciando que había iniciado una nueva empresa y que renunciaba como vicepresidente de la empresa de su padre. Su madre estaba feliz por su logro, pero su padre estaba furioso. Molesto, llamó a Lan para que fuera a casa y preguntarle qué rayos era lo que estaba haciendo. Lan respondió que Lack ya estaba al frente del negocio y que no lo necesitaban. Esto llevó a una discusión tan intensa que por primera vez en su vida su padre le dio una cachetada. Mook presenció la escena y fue tras Lan para consolarlo. Le dijo que lo había hecho bien y que estaba orgullosa. Por primera vez, Lan bajó sus defensas y la abrazó mientras lloraba en sus brazos. Luego, Mook llevó a Lan a su casa donde pasaron el tiempo escuchando y mezclando música para olvidarse de las tensiones anteriores. Al día siguiente, Mook fue a hablar con el padre de Lan, quien le insistió en que convenciera a su hijo para que volviera a trabajar en la empresa. Finalmente, el padre de Lan cedió y le dijo que su hijo puede hacer las dos cosas, perseguir su sueño y seguir trabajando en la empresa. Al mismo tiempo, Lan y Ruth siguen trabajando en averiguar quién puede ser el atacante misterioso y cómo está conectado con la empresa. Todo apunta a la más obvia, que es Lack, especialmente porque siempre ha mostrado su desprecio por Lan. Además, es amiga de Gwyn desde la universidad, lo que hace que las sospechas crezcan. Pero claro, nadie se atreve a decirlo en voz alta. En la empresa, Danai comenzó a acercarse a Mook de manera extraña, haciendo que ella se siente incómoda y se despida rápidamente. Después de que se fue, Danai tuvo un flashback donde recordó que había encontrado el contrato que Mook había firmado por la casa, lo que parecía darle una idea. Más tarde, Lan tomó la mano de Mook y le preguntó si estaría a su lado sin importar lo que sucediera. Ella respondió que sí y juntos fueron a hablar con el padre de Lan. Sorprendentemente, Lan le pidió que le permitiera ser vicepresidente de nuevo, con la intención de provocar al atacante y atraparlo.
El padre de Lan aceptó y en una junta con los directivos anunciaron su regreso al cargo. La noticia molestó mucho a Lak, quien pagó su frustración humillando a Danai. Esa noche, Danai y Nuch se reunieron y acordaron ayudarse mutuamente. Danai prometió ayudar a Nuch a acercarse a Lan, mientras él aparentemente se enfocaría en conquistar a Mook. Por otro lado, el plan de Lan funcionó y logró provocar al atacante misterioso, quien dejó una carta amenazante en la puerta de la casa de Ruth. Preocupado por Mook, Lan la llevó a la casa de su madre, pero para asegurarse de que no insistiera en seguirlo, la trató mal y fingió que quería estar con Nuch. Sin embargo, esto solo la puso en más peligro. El atacante irrumpió en su casa para lastimarla. Aunque Mook intentó defenderse, el atacante era más fuerte y casi logró su cometido. Por suerte, Petch llegó justo a tiempo para salvar a su hermana y poco después apareció Lan, quien luchó con el atacante y lo obligó a huir. Después de este incidente, Mook quedó muy afectada y Lan comenzó a cuidarla con más atención. Esa noche, Mook triste abrazó a Lan y ambos terminaron besándose apasionadamente. Sin embargo, Lan se apartó, sintiéndose culpable y temiendo que Mook volviera a salir lastimada por su culpa. Esto dejó a Mook devastada pensando que nunca había significado nada para él. Al siguiente día, Nuch y Danai se reunieron en un restaurante. Danai le entregó a Nuch una foto para que se la enviara discretamente a Lak con la intención de poner a Mook y Lan en contra. Coincidentemente, Ruth y Ok también llegaron al lugar y comenzaron a hablar sobre la situación de Lan. Al observar cómo se trataban Nuch y Danai, Ruth y Ok comenzaron a sospechar que entre ellos había algo más que una relación de negocios. Más tarde, Lak llamó a Mook a su oficina y le mostró la foto del contrato de la casa. Con sarcasmo le preguntó si solo estaba interesada en la casa y no en Lan. Mook, aún dolida por lo ocurrido la noche anterior, le respondió que no tenía ningún interés en Lan y que solo se había casado con él por la casa. En ese momento, Lan apareció y escuchó todo. Sin embargo, en lugar de enojarse, tomó a Mook del brazo y se la llevó afuera. Cuando estuvieron a solas, Lan le preguntó por qué no le había contado sobre el contrato. Mook le respondió que después de que él le dijo que vendía su cuerpo, no podía confiar en contarle que se había casado con él por una casa. Inesperadamente, Lan le dijo que no se había casado por la casa, sino para proteger a su familia y que no podían divorciarse hasta que el contrato terminara. Pero Mook, cansada de todo, le dijo que ahora debería estar feliz porque finalmente lo iba a dejar libre. Por otro lado, Lak descubrió que la foto del contrato había sido enviada desde un número anónimo que resultó ser de Nuch. La llamó para investigar más, ya que un documento tan privado solo podía haber sido filtrado por alguien muy cercano a la familia. Aunque Nuch no reveló nada importante, al salir, Lak reconoció su perfume como el mismo que había olido en la camisa de Danai en varias ocasiones. Esto la llevó a sospechar que Nuch podría ser la amante secreta de su esposo. Al día siguiente, Mook fue a buscar a Lan para que ambos fueran a firmar los papeles de divorcio, acompañados por Ruth, Petch y Ok. Y así de rápido como empezó, también terminó. En la tarde, Lan fue al gimnasio y se encontró con Danai. Lo convenció de pelear con él y aunque al principio parecía una pelea amistosa, Lan empezó a llevarlo al límite. En ese momento, Danai reaccionó agresivamente y Lan notó que sus movimientos eran muy similares a los del atacante en Corea. Esto despertó sospechas y Lan intentó provocarlo insinuando que tenía pruebas del culpable. Más tarde, Mook decidió mudarse del apartamento al que Lan la había llevado después del ataque. Lan quiso detenerla, pero Ruth se interpuso prometiendo protegerla. Ruth tomó a Mook de la mano y junto con su hermana la llevó a una casa segura con su familia. Horas después, Lan y Ruth recibieron la alerta de que alguien había entrado a la casa. Ambos corrieron al lugar y se enfrentaron al intruso. Durante la pelea, Lan logró ver los ojos del enmascarado y terminó confirmando que era Danai. En ese momento, Danai sacó una pistola, pero Ruth también estaba armado y logró desarmarlo. Antes de que pudieran detenerlo, Danai escapó. Lan intuyó hacia dónde podría ir y le dijo a Ruth que no lo siguiera. Un rato después se confirmó que Danai había estado detrás de todos los ataques contra Lan. Herido por la pelea, Danai llegó al apartamento de Nuch y Lan lo siguió. Cuando estaba por atraparlo, se sorprendió al ver a Lak entrando en el edificio. Adentro, Nuch le dijo a Danai que estaba terminando su relación con él porque prefería estar con alguien con poder. Esto enfureció a Danai, quien la agarró del cuello. En ese momento apareció Lak y le dio una cachetada a Danai por traicionarla. Lan llegó poco después con pruebas de que Danai había estado desfalcando la empresa. Danai, lleno de rabia, confesó que lo hizo por las constantes humillaciones de Lak, que siempre le recordaba que todo lo que tenía era gracias a ella y podía quitárselo cuando quisiera. Lan intervino para proteger a su hermana y ambos pelearon, pero Danai logró escapar.
Al salir, Nuch, quien ya estaba completamente arruinada, decidió vengarse y publicó el video de la pelea familiar en las redes sociales. Esto hizo que Danai regresara a ella furioso, queriendo ajustar cuentas. Para liberarse de él, Nuch le dijo que fue Lan quien le ordenó que lo publicara. Furioso, Danai fue tras Lan, quien estaba en una presentación de Mook. Ella se dio cuenta de que lo estaba siguiendo y fue a avisarle a Lan. Sin embargo, cuando vio a Danai apuntándole, Mook se interpuso y recibió la bala por él. Ruth llegó en ese momento y Lan le pidió que atrapara a Danai mientras esperaba la ambulancia junto a Mook. Por suerte, Ruth era un mejor luchador que Lan y logró capturar a Danai. Después de una operación, Mook sobrevivió al ataque. Al día siguiente, Lak y sus padres visitaron a Danai en la comisaría y Lak lo cacheteó nuevamente por intentar desvivir a su hermano. Furioso, Danai juró vengarse de todos. Unos días después, Lan visitó a Mook en su casa tras su salida del hospital. A pesar de todo lo que habían pasado, Mook no quería volver con él. Entonces, Lan le prometió que le haría enamorarse nuevamente de él y le dio un pequeño beso. Ella le respondió que no sería fácil ganarse su amor y Lan estuvo de acuerdo. Un año después, Petch logró lanzar un videojuego diseñado por ella en la empresa de Ruth y parecía que Ruth comenzaba a interesarse en la hermana de Mook. Mientras tanto, Lan llevó a Mook a volar en un globo aerostático. Allí le preguntó si lo amaba y ella le respondió que lo amaba tanto que quería hacerlo sufrir para que la amara aún más. Lan le dijo que también la amaba y que esta vez quería casarse con ella porque lo deseaba y no por obligación. Con un dulce beso cerraron el capítulo final en esta historia. Y así termina nuestra historia. Si te gustan los resúmenes de doramas, por aquí te voy a estar dejando otros que seguro te van a encantar. Bye.